Bueno, y estamos en Todo se sabe, estamos en los estudios con la congresista Sigrid Bazán de Cambio Democrático. Congresista Bazán, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Y quería empezar con un tema que pues resulta un escándalo absoluto para todos los peruanos, ¿no? Que es la fuga de Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones. A partir de esta fuga y a partir de lo que hemos venido conociendo, ¿ha cambiado su percepción sobre el gobierno de Pedro Castillo? No solo Juan Silva, Bruno Pacheco, los sobrinos y la actitud del gobierno hacia estas personas. Sí, mira, gracias Omar por la invitación y por la pregunta, ¿no? Yo creo que nosotros siempre hemos tenido una postura crítica y desde el momento en el que decidimos apoyar al señor Castillo en una segunda vuelta fue sobre temas, propuestas. Incluso incluimos el tema, como varios sabrán, de la equidad de género, derechos de la mujer, que todavía tratamos de seguir defendiendo, aunque a veces recibimos puertas cerradas, ¿no? Y en ese sentido sí creo que no solamente lo del señor Silva, sino varios casos mencionados por ti mismo han generado esa desconfianza, han generado ese alejamiento de no solo las fuerzas políticas o los congresistas, sino, mira, la bancada de Perú Libre ya son 4 bancadas ahora y creo que la población también se está dando cuenta. Yo creo que los audios que podrían involucrar al señor Silva en tremendos actos de corrupción son fulminantes y me atrevería a decir, como en algún momento lo he dicho con respecto, por ejemplo, a otros acusados e investigados, ¿no? La señora Keiko Fujimori, entre otros. O sea, son personas que, de probarse, y ojalá sea lo antes posible, este tipo de cosas, deberían ir presas. El señor Silva debería ir preso, si esto es cierto. Nosotros tuvimos una reunión con el exministro, el señor Silva, cuando era ministro, y por esa reunión es que decidimos incluso votar a favor de que se le interpele y firmamos la censura, porque no encontramos respuestas. A partir de estos audios que hemos escuchado o que hemos leído, porque hay una transcripción que incluso es mucho más incriminatoria, donde hablan de los 100 grandes. ¿Usted cree que Juan Silva es un delincuente? Bueno, formalmente yo no puedo ser jueza y decir que lo es. No, pero a partir de los indicios que vemos. Pero si los audios son verídicos y lo que se está diciendo es cierto, pero por supuesto no. O sea, el señor debería ir preso, por ende terminaría siendo un delincuente si así lo sentencia la justicia, que ojalá actúe pronto, ojalá no haya ningún apañamiento. Hoy en el Pleno del Congreso de la República se está discutiendo la posibilidad también de que el señor ministro del Interior, el nuevo, ¿no?, recientemente nombrado ministro del Interior, realmente responda por sobre tantos casos de este tipo de prófugos, como le decimos ahora, ¿no? Debería, a ver, porque esto es más grande que solo el señor Juan Silva. El ministro del Interior, Dimitris Enmache, para usted debería renunciar toda vez que el caso es escandaloso. Es decir, el Ministerio Público le dice, oye, policía, vigílame a este señor que parece que se puede escapar, y se escapa a vista y paciencia de todo el mundo. Y hay una responsabilidad política, entiendo, del ministro. Mira, yo fui de las que ni siquiera firmó. Yo hice el pedido de censura contra el exministro Chávarri, ministro del Interior, que no solamente tenía, y creo yo, más responsabilidad sobre estos casos porque ha venido viendo esto de los sobrinos, que no los encuentran, que no saben dónde están, y que además, bajo su mandato, se ocasionaron estas muertes, estos asesinatos, en realidad, en medio de confrontaciones con la policía en los paros agrarios y de transportistas. Sí. Entonces, luego de haber salido el señor Chávarri, creo que el Congreso tiene también la obligación de citar al señor nuevo ministro del Interior para escuchar un poco cuáles o qué cosas son las que él recoge en esta nueva gestión. Porque el señor acaba de entrar hace, me corregirás tú, menos de un mes, 2 semanas. Es reciente, pero de todas maneras a lo que voy es que hay un tema que resulta evidentemente escandaloso, en el sentido de que yo, Ministerio Público, el 27 de mayo le pido a la policía, vigílamelo que se puede escapar. La videovigilancia. Nadie lo vigiló, tenía seguridad el Estado. Nadie supo dónde estaba. Ahora, Mar, si me permites, una de las cosas que yo también creo que daría gran muestra de que se está tratando de transparentar esto, de que no es, como tú dices, ¿no?, algo escandaloso, sino que ojalá quisiera creer yo, ¿no es cierto?, se les ha escapado de las manos. Claramente esa hipótesis está más lejana que la del complot. ¿Cómo se te va a escapar de las manos si tienes a 2 policías que te están haciendo seguimiento todo el día? De acuerdo, pero digamos, escuchar tal cual, ¿no? Para pedir una moción de censura, por ejemplo, hay que pedir una interpelación o una citación al Pleno. Lamentablemente esas son las formalidades. A mí me gustaría que ayer ya estuviese todo esto solucionado. Pero siguiendo los procedimientos, yo creo que se le debería citar al señor, se le debería censurar en el caso también se vaya comprobando responsabilidades, pero un buen gesto del propio presidente de la República, Omar. Esto de haber pedido la nulidad de la investigación que se está siguiendo en Fiscalía, yo creo que es un error. Yo creo que ahí el Ejecutivo también tiene cosas que aclarar. La cercanía del presidente con el señor Silva ha sido además pública. Es un error o demuestra lo que sostiene el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que hay una organización criminal enquistada en el gobierno y cuya cabeza
es Pedro Castillo y que justamente tiene todo el poder del Estado, del aparato estatal, para entorpecer la justicia. No lo dice Omar Mariluz, lo dice el fiscal de la Nación. Sí, sí. Y si me permites, también no quiero pues ponerme por encima del Ministerio Público en absoluto. Yo respeto mucho su independencia, pero también me parece quizá no lo mejor citar al presidente el día del partido, pues. O sea, independientemente de cómo vayan las cosas, un día, justo el partido del repechaje donde Perú decide llevar el Mundial, se le cita al presidente de la República. Yo creo que por transparencia... Pero no tendría mucho que ver, ¿no? Porque de todas maneras la idea es que el presidente conteste lo antes posible. No sé cuándo vuelva de su viaje lo hubiera citado mañana a la cumbre de las Américas, pero en todo caso... No tengo el cronograma ahora mismo. La idea es que vaya a responder, ¿no? Sí, la idea es que vaya a responder lo antes a veces posible. Uno pensaría, claro, yo también quisiera que el presidente responda lo antes posible, pero nada es fortuito. Pero a ver, yo insisto con las relaciones, porque esto no acaba en el señor Juan Silva. No es Juan Silva que habría hecho todo esto. De acuerdo. La hipótesis fiscal es que hay una organización criminal. ¿Qué piensa ahora de Pedro Castillo? Mira, yo en estos momentos estoy decepcionada de este gobierno. Ya lo he dicho en algún momento en otras entrevistas. Estoy y me siento lejana a los reveses que la bancada del gobierno, que finalmente ahora ya no sé muy bien qué bancada es o qué bancada no es, ha venido aprobando de la mano con la derecha, que se supone además fue nuestra rival en una segunda vuelta, en unas elecciones muy difíciles para quienes optamos por más bien una candidatura más en pro de derechos, en pro de libertades, libertarias, si se quiere, que fue la de Verónica Mendoza. Entonces, con esas dificultades y esos retos de haber apoyado al señor Castillo, sabiendo que había diferencias, ahora las diferencias, creo, son pues prácticamente un abismo. Y en ese abismo es que buscamos otras fuerzas políticas con las cuales dialogar también. Por eso tenemos ahora otras 3 bancadas distintas: Perú Democrático, Perú Bicentenario. Claro que lo menciona, congresista. En fin. Verónica Mendoza debería, como una lideresa política que fue y que candidateó y que le dio su respaldo a Pedro Castillo y que le dio su respaldo a este gobierno, debería salir a decir, pues algo, criticar, me equivoqué, ¿dónde está? Porque simplemente quedó absolutamente muda. Mira, yo no sé ahora mismo cuál es la visión política, estratégica del partido del Nuevo Perú, pero entiendo que Verónica Mendoza también ha tenido un tiempo prudente para reconstruir un poco. Recordarás, tuvimos problemas con la inscripción del partido, hay un tema a la interna que muy pocos partidos lo miran, porque a veces es el titular el que más se visibiliza, pero hay un trabajo de construcción detrás. No puedo hablar por la compañera, sí, claro. No está ella presente, pero sí me gustaría que se sepa que los partidos políticos tienen que ser algo más que solamente vocerías o que solamente a eso vamos, y ¿no? justamente por eso no cree que ella debería, a partir del liderazgo que tuvo en las elecciones, porque claro, la gente no sabe si se han dividido en Nuevo Perú, Juntos por el Perú, la gente votó por una idea y por un concepto. No debería salir a decir, oye, me equivoqué, pues. Mira, me equivoqué. Si pudiera hacer una crítica constructiva con respecto a la compañera fraterna, en algún momento se lo he dicho, por ende no tengo ningún problema en repetirlo aquí, sí creo que hay más dirigentes y líderes políticos que deberíamos, me incluyo quizá, salir más a entrevistas, ¿sabes? Porque a veces se asume mucho las posturas, bien sea por el silencio o bien sea por un voto, cuando en realidad la complejidad del contexto es mucho mayor. No es tan fácil como emitir un voto sin que detrás hayan habido ciertas consideraciones y diálogo. En el mismo sentido, no es tan fácil asumir una postura, por ejemplo, de construcción partidaria en lugar de declaraciones constantes, pero sería bueno que en una entrevista de repente ella, así como el presidente y otros dirigentes de partidos políticos que están ahora en el Congreso, puedan aclarar, ¿no? En entrevistas. Porque a ver, también hay algo importante, ¿no? Incluso dentro de su bancada, que cambió de nombre, ahora es Cambio Democrático, tienen un miembro que es todavía parte del gabinete desde el inicio. Me refiero a Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, y a que además es sumamente cercano, entendemos, al presidente Pedro Castillo. Entonces, es imposible no hacer la vinculación de una izquierda que sigue apoyando a este gobierno de Perú Libre. Mira, yo creo que esta es una izquierda, o al menos puedo hablar, sí, ahí por mi bancada, que con el cambio de nombre intentó abrirse a un espectro de diálogo en donde también se comprenda que, más allá de tener a un integrante, compañero ministro, sí tenemos unas críticas muy fuertes al gobierno y al gabinete del cual él ha sido parte. Esto no nos impide, por ejemplo, que siendo el congresista y ministro Roberto Sánchez miembro del Ejecutivo, nosotros no presentemos censuras contra los ministros, apoyemos mociones de interpelación. Entonces, también tenemos un control y una crítica constante, pero lo que sí creo podemos decir es que somos defensores de la institucionalidad. Hoy día se supone se iba a debatir o se va a debatir, ya no lo sé, un informe de la comisión, yo le digo comisión fraude, pero bueno, es una comisión que busca investigar un supuesto fraude entre las elecciones presidenciales y para las elecciones congresales. O sea, que pone
en propio cuestionamiento nuestra propia elección, que además ha gastado 200.000, 300.000 soles, este informe periodístico que ha salido ya develado. ¿Para qué? Para un informe de 200 páginas que no encuentra ninguna prueba de fraude y que solo recomienda hacer algunas mejoras. Eso es volver nuevamente al pasado cuando el principal problema en este momento que nos expone el Ministerio Público es que estaríamos gobernados por una posible organización criminal. Eso no es poca cosa. Bueno, entonces los políticos tienen que asumir su responsabilidad. Si esa es la hipótesis, y qué curioso de comprobarse en todo caso, porque mira, hemos llegado a una segunda vuelta con una acusada, bueno, en todo caso, sí, pues acusada, ya ha llegado a un nivel de acusación la señora Keiko Fujimori por organización criminal con todo un partido que ahora tiene congresistas, y el señor Castillo, que hoy por hoy de repente iba a terminar acusado, claro, ahora mismo en una etapa preliminar, en una etapa previa, yo no soy fujimorista, pero de investigación. Pero claro, haciendo las diferencias, Keiko Fujimori está enfrentando a la justicia. En el caso de lo que vemos ahora, son claro, los Keiko prófugos, Fujimori no es presidenta, los prófugos del gobierno. Pero estamos yo creo frente que al gabinete de los Castillo, prófugos. Después de estos 100 y pico días sin declarar, debería zanjar de una vez por todas. Más de 100 días de no hablar. ¿Qué alimenta o qué sensación genera? Mira, yo he tenido mis dos visiones desde los medios de comunicación y ahora desde la política, y sí creo que a veces uno se sobresatura diciendo cosas en donde finalmente cosas se pueden tergiversar si uno abusa, digamos, de este medio de declarar y declarar, porque como te comento, la realidad es mucho más compleja que un titular, y eso lo sé y lo sabemos todos, o que una imagen, pero no declarar en absoluto es también una señal, el silencio es una señal o de complicidad, o de ignorancia, o de desinformación, o por último, de poca importancia con respecto a ciertos temas. Entonces yo sí creo que es un error comunicativo. Lo he dicho antes, las veces que me reunía con el presidente de la República, que han sido muy pocas en realidad, pero que fueron además hasta hace varios meses, ya no me he vuelto a citar, ni yo he vuelto a recurrir tampoco, pero yo le recomendaba, ¿no? En algún momento el Ejecutivo deberían transparentar las cosas que ustedes mismos a nosotros nos dicen son dimes y diretes y no son verdades. ¿Y qué le decía? ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo a la prensa? Por supuesto. Le decía que lo iba a hacer. Ese es otro problema, claro, ¿no? Que es un ejecutivo que es difícil que recibas un no, pero al mismo tiempo en las acciones se distancian de las palabras. No, claro, el tema es que a usted le dice una cosa, y yo lo he visto, al monseñor ¿sabes le qué? decía una cosa, Omar, a todo el mundo le decía una cosa, pero yo le pregunto, ¿usted le sigue creyendo a Pedro Castillo? Yo en estos momentos, difícil. Me gustó mucho algunos gestos, por ejemplo, en donde el señor Castillo sí observó y cumplió con observar esta ley nefasta que retrocede en la SUNEDU y que busca nuevamente una Asamblea Nacional de Rectores y un cogollo ahí que poco favor le hace a la educación del país, a la calidad de la educación en el país. Y el Ejecutivo lo observó. ¿Y qué acaba de hacer el Congreso en la Comisión de Educación el martes? Nuevamente insistir. Entonces, esas cosas, hay algunas que yo sí le doy un margen de acción a un Ejecutivo que creo puede mejorar en ciertos aspectos, pero la desconfianza en mí, y te lo comento abiertamente, está, pues, ¿no? Como el resto de los peruanos. Pero, a ver, ¿cuál debería ser desde su punto de vista la solución política a todo esto a partir de los indicios, audios, transcripciones que conocemos? ¿Pedro Castillo debería renunciar? ¿Pedro Castillo debería ser vacado? ¿Cuál es su posición ahora? Sí, yo creo que ahí estás haciendo una pregunta muy importante, porque a muchos congresistas en entrevistas se nos pregunta qué debería hacer el presidente, por ejemplo, o cómo vemos la figura presidencial. Y poco se nos pregunta de qué podría hacer el Congreso. Muchos líderes políticos y hasta congresistas se han plegado a esto de adelanto de elecciones. Y en medio de ello, lo que no estamos mirando es que se están aprobando, por ejemplo, ya un dictamen en la Comisión de Constitución, proyectos de bicameralidad, que yo en algún momento, siendo politóloga, licenciada en ciencia política, digo, oye, la bicameralidad es algo bueno, el voto facultativo es bueno, funcionaría en el país, veamos. Y te das cuenta que en ese dictamen de bicameralidad están amarrando la reelección. Y la reelección es una figura que también, como politóloga, cientista política, te podría decir, oye, haces políticos de carrera, formas a las personas, pero en nuestro país el 85% de ciudadanos en el 2018 nada más votaron en contra de la reelección. El 90% votó en contra de la bicameralidad. Yo le preguntaba sobre la salida política, soluciones, sobre Pedro Castillo. Si nuestra solución va a ser, claro, un adelanto de elecciones con todos los congresistas postulándose a reelegirse, si la solución va a ser un adelanto de elecciones en donde tengamos una elección entre Keiko Fujimori y el señor Rafael López de Aliaga, mira, para mí eso no es la mejor salida en estos momentos. ¿Qué propongo yo? Que se amarre varias de las reformas que nosotros como bancada y quien te habla también ha propuesto, una serie de reformas políticas y del Estado. Por ejemplo, que los sentenciados en primera instancia no formen parte de los partidos políticos. Pero en medio de todo eso, Segundo, ¿dejamos a Castillo? Bueno, el presidente ha sido elegido por los peruanos. ¿Qué puedo hacer? Sacar a cada presidente que hace mal las cosas. Por más que sigan saliendo, por más que sigan saliendo indicios de que podría ser la cabeza de una organización criminal, por más que los ministros de Estado fuguen.
pero por eso es que debe ir a la Fiscalía. Por eso es que el Ministerio Público debe actuar. Porque un Congreso, Omar, y ahí sí, esto lo sabes tú, un Congreso no puede investigar. Claro. Tenemos comisiones investigadoras, pero no Pero sí podemos puede vacar. fallar, pero sí puede vacar. Y yo Con no 87 votos. Y yo creo que los votos que ganó el señor Castillo en las elecciones Dina pesan Boluarte. más que los 87 votos de un Congreso que tiene 10% de Sí, legitimidad. Eso no. probablemente menos. Dina Boluarte, hay una acusación constitucional en marcha, también se busca inhabilitarla y entiendo que la estrategia va por ahí. ¿Cuál es su posición sobre lo de Dina? Mira, tengo entendido que el día de hoy se ha leído también en el Pleno del Congreso, no tengo entendido, lo he escuchado, se la va a citar al Pleno del Congreso, pero yo creo que ella ya tiene una acusación en curso dentro de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo creo que eso debe seguir su curso y yo creo que es muy probable que se respalde el informe que esa comisión, espero yo, y con la seriedad debida se haga, ¿no? Porque sí hay cosas, indicios en donde no solamente se han dicho medias verdades, sino que la señora ha dado una versión, luego ha dado otra, y habría que investigarlo en la medida en la que... Pero en la medida que ella pueda haber cometido una infracción constitucional al firmar, le exacto. pregunto, al firmar como presidenta de este Club Apurímac y gestionar intereses, la historia la conocemos. En la medida de que la acusación se sostenga en eso y no en la medida de un plan para vacar al presidente. Porque todo, la bicameralidad con la reelección, Sí, claro, no pero- está pensado en el altruismo de ojalá tengamos claro. un Congreso con más Me queda filtros. clarísimo, La pero- acusación pero contra que la hay señora hechos- Boluarte no es pensado en un altruismo, esta señora Pero acá hay cometió un hechos error. muy objetivos, ¿no? Acá hay hechos muy objetivos, porque la señora siguió firmando como presidenta del Club Departamental de Apurímac y De gestionó intereses ante la Municipalidad de Lima. Y si eso va a hacer que la acusen, pues ella ¿Usted sabrá apoyaría esa asumir su acusación? responsabilidad. Si es que la comisión nos entrega un informe, yo no formo parte de esa subcomisión, pero si nos entrega un informe justificado, yo voy a votar a favor. Eventualmente tendría que votar, ¿no? Por supuesto. Si ese informe realmente argumenta esto que tú has dicho y lo sustenta, yo, por supuesto que lo voy a respetar. ¿Votaría a favor, pese a que en el fondo, como usted muy bien señala, podría ser un plan para traerse abajo al gobierno? Ese es un dilema que, sabes, muchos de nosotros tenemos, porque ¿qué hago yo, Hay temas de Omar, forma y si fondo, yo quiero ¿no? defender la democracia y la gobernabilidad, pero estos errores se convierten en delitos? Yo no puedo avalar un delito. O sea, yo no puedo vivir con mi conciencia votando, digamos, ¿no? No voy a votar porque la acusación nos llevaría a un escenario en donde la derecha se quiere aprovechar, pero tampoco voy a apañar, ¿no es cierto?, ni voy a blindar, ni voy a callar sobre alguien que ha cometido una irregularidad, una falta o un delito. Yo voy a apoyar siempre que la democracia vaya de la mano de la justicia y ojalá que más adelante los electores sepan también quiénes hacen esto por conveniencia política y quiénes hacen esto por moral, pues, ¿no? Y en el Por otro lado, principios porque hemos éticos. cuestionado el tema del Ejecutivo, pero en el otro lado, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, con la filtración de los audios, incluso su bancada ha presentado un comunicado pidiendo su renuncia. Claramente ella no va a renunciar, ¿no? No, a mí me da mucha pena que la señora Mari Carmen, y lo digo no por ella, lo digo por el Congreso, como institución, yo también he dicho en algún momento, y alguien más lo ha repetido, ¿no? Es realmente vergonzoso tener niveles de aprobación tan bajos, pero yo sí creo que también es lamentable que ella cierre, ¿no es cierto?, su periodo, su gestión, cuando debería enorgullecerse de haber sido la presidenta del Congreso, con tanta animadversión hacia adentro y hacia afuera. Tal es así que hoy se ha tenido que suspender, porque en Junta de Portavoces se le exhortó a la presidenta que suspenda la sesión descentralizada de Tarapoto la próxima semana. Es la segunda sesión descentralizada que se suspende. Se iba a hacer una, no sé si el año pasado o a inicios de este año también en la selva. Y finalmente también se estaría, ¿no es cierto?, adelantando una petición porque ella ha dicho que va a extender la legislatura. Sí, Ya hasta sería 15, la ¿no? segunda extensión de la legislatura. No hemos parado desde que asumimos el Congreso, no tuvimos receso a inicios de año, ahora tampoco. Y mi pregunta es, ¿va a dejar o no va a dejar el cargo de presidenta la señora Alba, que además ha demostrado Bueno, ha en dicho que estos no- audios tiene otras intenciones? Ha dicho que no se quiere reelegir, entiendo. No, pero ¿quiere quedarse hasta el 28 de julio? O sea, esa es mi pregunta. ¿Y para qué? ¿Quién debería presidir el Congreso? Omar, nosotros hemos tenido legislatura extendida enero, febrero y marzo y ha habido 3 semanas sin pleno. ¿Para qué la extendimos? O sea, ¿es esto unas ganas de querer extender la legislatura para ver si es que hay la razón suficiente para vacar al presidente y amigos? O sea, esa no es la forma de hacer política honesta, creo tampoco, ¿no? Ahora, hay mucha expectativa sobre el próximo presidente del Congreso o presidente del Congreso, porque ya muchos congresistas sostienen que el siguiente sería el presidente encargado del país. ¿Quién debería presidirlo desde su punto de vista? Mira, nosotros hemos hecho un pedido para que precisamente la señora dé un paso al costado como presidenta y se abra camino a un periodo, no de receso de irnos de vacaciones, a un receso de poder concertar una mesa democrática
una mesa directiva democrática, una mesa directiva plural, una mesa directiva que recoja. Hay nuevas bancadas ahora, yo no descarto que hayan otras nuevas bancadas, incluso desde el otro lado del hemiciclo, desde la derecha. Entonces yo sí creería que ese tiempo prudente podría ser, sobre todo, importante para las bancadas de centro, ¿no? Que en algunos momentos han referido iniciativas con Fuerza Popular y con otras, y que en otros momentos también han sabido defender la institucionalidad con Perú Libre, Perú Democrático, etc. Entonces, ¿como quién? ¿Su bancada podría ser una alternativa? Mira, nosotros, y yo particularmente no tengo ninguna ambición de estar en la mesa directiva, mi ambición es más bien aprobar mis proyectos de ley, trabajar mucho en campo, que es lo que hago, y salgo mucho a las calles, pero sí de repente concertar y delegar mucho. Acción Popular, que es el partido de la actual presidenta, tiene una responsabilidad para convocar, por ejemplo... Ya no debería estar Alianza a la cabeza. para el Progreso, está Perú Popular. Democrático, Perú Bicentenario. Mira, yo no sé si los errores de la señora Alba van a tener que recaer por sobre el resto de sus colegas de bancada. Yo tengo ahí, quisiera decir también algunas opiniones mucho más acercadas a algunos de ellos y otras mucho más alejadas. Me pasa con todos los congresistas. Se le preguntaba porque un nombre que está sonando muy fuerte y que justamente está en el bolo es el de Gladys Echaíz, que si bien es de Alianza para el Progreso, ella es independiente, ella es invitada a ese partido. No sé cómo toman a Gladys Echaíz dentro de su bancada. Bueno, a ver, la congresista de Chaís, tampoco voy a hablar por alguien que no está aquí, pero sí entiendo, ha tenido muchas diferencias con su propia bancada. A veces en los votos, claro, creo que cualquier periodista lo puede analizar, no tanto yo como partícipe de este tipo de cosas, pero sí me parecería importante que genere consenso, y va a depender también de las otras vicepresidencias, porque una lista plural puede generar un manejo mayor, sobre todo, por ejemplo, para abordar todos los proyectos de ley sin discriminar a algunos. O sea, hemos visto que a veces se priorizan los proyectos de ley de la Comisión de Constitución, que, oh sorpresa, tiene una correlación favorable a un grupo político, y no se priorizan, por ejemplo, proyectos de ley de la Comisión de Trabajo, que por supuesto también tiene en la cabeza a una sindicalista que más bien está del otro lado del hemiciclo. Entonces yo sí creo que ahí va a ser muy clave la fórmula, no tanto la cabeza. O eso debería pasar, porque cuando concentramos todo en una sola figura, ya hemos visto también que la señora Mari Carmen Alba no le ha ido pues también, ¿no? Para terminar, ¿este gobierno ha destruido cualquier posibilidad de la izquierda peruana a gobernar, al menos en el corto plazo? No, yo no creo que se haya destruido, y acá no quiero ser... no quiero sonar cruel ni frívola, ¿no? Pero hemos tenido desastrosos gobiernos de la derecha, y aún así yo creo en que hay derecha que puede dar un debate alturado, que puede plantear propuestas con las que estaré en desacuerdo, pero que me plantean un reto, ¿no es cierto?, para debatir. Y hay izquierdas también, como en todos los espectros políticos, que seguramente habrán decepcionado y habrán defraudado, y otras que podrán sacar la cara para salir adelante con un nuevo proyecto, ¿no? ¿Y este es un desastroso gobierno de izquierda? Yo no le llamaría un desastroso gobierno de izquierda a 11 meses de la gestión. ¿Cómo lo llamaría? Yo sí lo llamaría una decepción, no sé si casi o igual que la que tuvimos con Ollanta-Humala. Yo también fui una de las que voté, por ejemplo, en su momento por Ollanta-Humala, y tuve también el revés y la decepción. Hay tremendas brechas entre el gobierno de Humala. En absoluto. Y bueno, solo viendo, pero no tenía prófugos de la justicia de ministro. Esa es una decepción por distintas razones, ¿sabes? Por distintos motivos a los que decepcionó el gobierno del señor Humala. Y sí creo que hay márgenes por los cuales todavía se puede y vale la pena pelear. Porque yo no estoy diciendo apoyar, yo estoy diciendo luchar por aquellas propuestas que sí creo, ya sea porque está el vacío ahí, porque hay el margen de acción, o porque hay un buen ministro que todavía quiere empujar el coche, se pueden lograr, ¿no? Ojalá dentro del sector mujer, por ejemplo, o dentro del sector agricultura, con este nuevo ministro, hallemos esas respuestas, ¿no? Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático. Muchísimas gracias, congresista. Gracias, tenemos